Hola, ¿qué tal? En el siguiente video vamos a demostrar un método de mucha utilidad para el cálculo de volúmenes usando integrales simples, integrales de una sola variable. Comúnmente, lo que más se usa, por supuesto, para el cálculo de áreas son integrales dobles en superficies y volúmenes para cuerpos volumétricos, integrales triples. En general, cuando podemos encontrar en el cuerpo para el cual queremos calcular el volumen algún eje de simetría que permita generarlo a través de una revolución alrededor de algún eje, pues posicionando ese cuerpo en un sistema coordenado seleccionado con toda conveniencia, pues nos bastará con el uso de las integrales de una sola variable con las que hemos venido trabajando hasta ahora. La idea del método se llama método de discos o método de las rodajas. La idea del método es la siguiente. Tengo una curva de forma cualquiera, genero a través de una rotación un volumen alrededor, revolucionando dicha curva alrededor del eje X, por ejemplo, podríamos generar un cuerpo volumétrico y este será el volumen a calcular, ¿no? Bastará conocer que curva genera este cuerpo sólido en revolución, curva generatriz, suele ser un nombre con el cual se denomina este tipo de curva, la generatriz, y sobre qué eje estaría haciendo la revolución para la formación de un cuerpo volumétrico en 3 dimensiones. El método a emplear es un método muy parecido. El método a emplear es un método muy parecido al método mediante el cual llegamos a la obtención del cálculo de áreas a través de integrales, las llamadas sumas de Riemann. Vamos a descomponer ese volumen en pequeños discos. Agarramos una rodajita y le damos vuelta alrededor del eje y obtenemos un disco. Vamos a calcular los volúmenes independientes de esos discos y después vamos a sumarlos. Cuando hagamos que esa suma tienda a infinito, tal como pasó en el caso de las sumas de Riemann para áreas, esas sumas discretas van a pasar al mundo de las integrales haciendo en el paso al límite, tendiendo la suma a infinito y tendiendo el área, o en este caso el espacio en el que vamos a calcular volúmenes, tendiendo a cero. Es decir, pasamos del caso discreto al caso continuo mediante un paso al límite. Un procedimiento muy familiar y muy similar al que se hizo cuando se determinó, digamos, el cálculo de áreas mediante el uso de integrales definidas. Veamos cómo funciona el método del disco para el cálculo de volúmenes. Supongamos que yo tengo esta curva generatriz dada por cierta función f en x. Supongamos que esta curva va a revolucionar alrededor del eje X y vamos a suponer que me interesa solamente calcular el volumen de un cuerpo que va a estar acotado entre x igual a A y x igual a B. Es decir, solamente me interesa este trocito, determinar el volumen de ese cuerpo en revolución que se va a formar cuando yo rote alrededor del eje X la curva generatriz f en x. Evidentemente, la simetría generada al rotar alrededor de este eje es una simetría cilíndrica. Es decir, cada uno de estos discos es, como bien lo dice su nombre, un cilindro. El volumen de todo cilindro es área de la base por la altura, sería pi por r cuadrado por la altura. Ahora, cada uno de estos cilindros tendrá una altura previamente escogida por mí, por supuesto, un ancho delta x. A su vez, el valor de r, que sería el radio, sería el valor de la función evaluado en un cierto punto. Si se fija, yo estoy haciendo constante, como son rectángulos, estoy haciendo constante la función a través del valor anterior. Por lo tanto, si yo a este valor de acá, que es A,
le llamo x0, este de acá será x1, este de acá será x2, este de acá será x3 y así. Por lo tanto, el valor del radio que va a tener ese cilindro va a ser cilindro 1, 2, 3, 4, el valor de la x que le antecede. Es decir, f evaluado en x sub i menos 1, digamos. Por lo tanto, R, vamos a señalarlo acá afuera, R, digamos, sub i, será a la función evaluada en la x que antecede. Escogí que fuera constante a partir de la x anterior. X sub i menos 1. Será el radio de cada una de esos cilindros que se van a generar cuando yo rotee el cuerpo. Es decir, estoy discretizando, estoy haciendo sumas a través de rectángulos, estoy descomponiendo esto como si fueran rectángulos discretos para después hacer un paso al límite y hacerlo continuo, tal como se hizo en el cálculo de áreas. Por lo tanto, el volumen de cada cilindro individual será igual a pi por F en x sub i menos 1 al cuadrado por la altura, pero la altura es delta x. Sería así. El volumen del cuerpo total generado, cuando se hace la revolución de todos esos cilindros a la vez, será igual a la sumatoria desde n igual 1 hasta un cierto número n, que será el valor discreto de cilindros, estamos en un caso discreto, de pi por f en x sub i menos 1, todo esto al cuadrado, por delta x. Este sería el volumen discreto. El volumen del continuo, en el paso al límite, vamos a tender n a infinito, y al tender n a infinito, es decir, el número de cilindros crece infinitamente, pues la altura de esos cilindros disminuirá infinitesimalmente. Por lo tanto, n va a tender a infinito y delta x va a tender a una cantidad diferencial de x. Y por lo tanto, volumen del cuerpo generado será igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde n igual 1 hasta n de pi f sub x sub i menos 1, todo esto al cuadrado, delta x. Aquí he cometido un error donde si estoy sumando por i, no por n, disculpen. Listo. En el paso al límite, cuando n tiende a infinito, aquí vimos el discreto pasa a ser un continuo y la altura de los cilindros dejará de ser una cantidad finita, delta, y se convertirá en una cantidad infinitamente pequeña, es decir, un infinitesimal. En el paso al límite de esta suma obtenemos una integral. Una integral que irá desde el extremo un extremo del intervalo al otro. De A a B, de pi por f en x al cuadrado por dx. Es decir, ya no habrá evaluación en extremos anteriores del rectángulo que antecedía. La función se verá evaluada en el punto, puesto que la altura de ese cilindro se convirtió en una cantidad infinitamente pequeña. Y esto que está acá es el volumen de un cuerpo sólido generado mediante la revolución alrededor del eje x de una cierta curva generatriz dada por la función f en x. De manera un poco más elegante, puede sacarse el pi de la integral y tenemos la fórmula conocida.
También puede hacerse una fórmula, puede deducirse una fórmula para cuando el cuerpo rota alrededor del eje Y. Basta en este caso digamos, despejar la Y de la definición explícita de la función y usar la misma fórmula, solamente que en este caso con f en y de y. Sería exactamente lo mismo. Podemos, mediante esta simple formulita, digamos, poner la prueba y determinar el volumen de muchos sólidos familiares comunes para nosotros, de los cuales conocemos su volumen desde la escuela primaria, básicamente, y ver cuán buena es nuestra formulita, cuán bien funciona, y aventurarnos en el cálculo entonces de volúmenes un poco más complejos, más caprichosos y, en la mayoría de los casos, mucho más realistas. Vamos a ver a continuación algunos breves ejemplos y, bueno, espero que esta simple y breve deducción de un método tan simple pero tan útil les haya servido de utilidad. Muchas gracias.